Es una gran dicha que cuando confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón y somos transformados, a la vez que nuestras vidas son llenas de un verdadero gozo. Nada debería producir un mayor gozo que el perdón y la misericordia de Dios para nuestra vida. Así que confiesa tu pecado, disfruta el perdón de Dios que podemos recibir solamente por medio de la cruz de Cristo. Hoy, en verdad y vida espiritual, disfruta el perdón de Dios. Una reflexión del Salmo 32. Una de las bendiciones que tenemos como cristianos es que Dios ha abierto un camino, una puerta, para que a pesar de lo terrible de nuestros pecados, podamos encontrar misericordia. Cuando hay verdadero arrepentimiento, hay verdadera transformación. Pues cuando confesamos nuestros pecados a Dios y podemos ver nuestra condición pecaminosa, Dios produce en nosotros odio por el pecado, y entonces no podemos seguir iguales. Acompañemos al pastor Humberto Méndez en esta serie de salmos seleccionados. En esta ocasión, veremos cómo el Salmo 32 nos enseña la importancia de la confesión de nuestros pecados a Dios. Esta es la única manera que podemos encontrar el perdón. Esto ocurre por medio de la cruz de Jesucristo, donde mueren nuestros pecados y nuestras culpas, y somos reconciliados con Dios. El resultado es una vida de gozo y alabanza. El perdón alcanza la fibra más íntima de nuestro corazón. Todos necesitamos el perdón de una manera u otra, aunque muchos no quisieran admitirlo. Hoy tenemos esta ocasión excelente para hablar de este tema. Y quiero contarles una historia. Es una historia que ocurrió en España acerca de un padre y su hijo adolescente que habían llegado a tener una relación muy difícil entre ellos. Así que el hijo se fue de su casa. Sin embargo, su padre, que lo amaba profundamente, comenzó un viaje en la búsqueda de su hijo rebelde. Después de buscarlo incesantemente, fue a Madrid, la capital de España, y en un último esfuerzo desesperado por encontrarlo, puso un anuncio en el periódico. Paco, te espero frente a la oficina del periódico al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, tu padre. Al otro día, y al mediodía, habían 800 Pacos frente a la oficina del periódico. Todos ellos buscaban el perdón y el amor de sus padres. Esta historia nos muestra la importancia que tiene el perdón en el corazón del ser humano. Y yo creo que todos podemos identificarnos con esto. Todos luchamos con esto. Todos hemos experimentado de una manera u otra esta necesidad profunda del perdón de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirte, amado oyente, que Dios tiene la respuesta. La verdadera provisión de perdón viene solo de Dios. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y yo quiero leer con ustedes en este momento uno de los salmos más hermosos que encontramos en la Escritura. Y es el Salmo 32. Desde el versículo 1 al versículo 11 dice, «Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gran gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará.
Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo, todos ustedes, los rectos de corazón. Salmo 32, versos del 1 al 11. Este es un salmo de David, según dice el título. Y la palabra masquil que aparece al principio del salmo significa dar instrucción. Y este salmo nos enseña la dicha y la misericordia que encontramos cuando encontramos el perdón en el Señor a través de la confesión. Los salmos son un regalo para nuestra alma. El salmista escribe este salmo expresando el gozo que hay en confesar sus pecados, ponerse a cuentas con Dios y experimentar el perdón divino. Este salmo es una especie como de instructivo poético acerca de la confesión de pecados y el perdón. Y nos muestra y nos enseña algunas cosas acerca de este tema. En primer lugar, nos enseña la vida miserable de aquel que esconde su pecado. David nos lleva de regreso a esos días trágicos cuando él se negó a reconocer su error. Estas letras asombrosas de este salmo describen lo que sucedió dentro del salmista durante los días atormentados de pecado sin haberlo confesado. Admite que al guardar silencio sobre su pecado, eso le costó muy caro en su vida. Pagó un precio amargo por preservar su secreto. El conflicto interno que tenía David provocó incluso una enfermedad psicosomática en él. Su mente estaba atormentada, su mente estaba llena de conflictos emocionales y su negativa de lidiar con este pecado de manera honesta le causó hasta dolencias físicas. Nos dice que estaba gimiendo todo el día y que esto lo tuvo que soportar día y noche continuamente, que hasta su vitalidad se desvaneció y sentía un calor interno dentro de él como un caluroso verano. Pero no se queda ahí este hermoso salmos, sino que nos muestra la liberación que trae el corazón del Hijo de Dios cuando hay confesión de pecados y viene finalmente el perdón de Dios. Allí encontró David el alivio a través de la confesión, sin restricciones, derramó su condición pecaminosa, no lo escondió delante de Dios y de una manera progresiva le contó al Señor de su pecado. Fíjense cómo David dice, primero manifestó su pecado. Manifesté mi pecado, dice David, y mi iniquidad, luego dice, no la encubrí. Entonces confesaré mis transgresiones. Y entonces, ¿qué ocurre? Perdonaste la culpa de mi pecado. Charles Swindoll acerca de este salmo nos dice, como una ducha limpia y fresca en un día caluroso y sudoroso, el perdón de Dios lavó no solo los pecados de David, sino que también silenció su culpa atormentadora. El Señor llegó a las profundidades del ser interior del salmista para brindar ese alivio que solo Él puede brindar. Así que luego de mostrarnos David esta primera parte del dolor del pecado y luego de hablar del perdón que hay en Dios, nos da una moraleja, una enseñanza, y es que los santos deben orar en su angustia causada por el pecado. Y eso es precisamente lo que hizo David. Y aún el Salmo 51 es una oración sincera de arrepentimiento del mismo David. Y en ella David derrama su corazón en confesión, buscando el perdón misericordioso de Dios. Él sabía lo terrible de su pecado, pero también conocía la misericordia de su Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice el Salmo 51, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El Salmo 51, versos del 1 al 4. David nos habla de que todos deberíamos hacer lo mismo al momento de sentir la culpa y el dolor por nuestro pecado. Pero luego, en este mismo Salmo 32, David nos muestra que Dios promete una transformación en el corazón del que confiesa su pecado, una transformación que es hecha por su misericordia. David había experimentado la realidad de lo que significa arrepentirse, poder reconocer la realidad del pecado personal en su vida y apartarse de él. Y al confesar nuestros pecados buscamos la misericordia amorosa de Dios. ¿Y cómo se logra eso? ¿Por qué es que este arrepentimiento causa transformación? Porque produce dolor por los pecados, produce odio por los pecados, produce alejamiento de los pecados y produce un acercamiento a Dios en fe. Y finalmente, David muestra en este salmo cómo los redimidos que han sido perdonados ahora alaban a Dios, ahora se alegran en el Señor. Y es lo que dice el versículo 11, alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Al final, David reconoció la bendición de estar perdonado por Dios.
Nada debería producir un mayor gozo que el perdón y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Así que confiesa tu pecado, disfruta el perdón de Dios que podemos recibir solamente por medio de la cruz de Cristo. Esta última frase nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, cuando hablamos de Cristo y cómo está conectado con el perdón, nos recordamos de uno de los primeros milagros de Jesús registrados en Marcos, y es el de paralítico sanado. Lo interesante de este relato es que Jesús pone el énfasis en el perdón de pecados más que en la sanidad física. En esta historia, unos hombres ven la popularidad de Jesús y oyen de él y reconocen que es el Mesías. Llegaron a la casa donde estaba Jesús cargando a su amigo paralítico, pero no podían acercarse a Jesús por la multitud, así que tuvieron una idea: abrir el techo de la casa, bajar a su amigo en una camilla y que Jesús pudiera acercarse a él. Y Jesús vio cómo tenían esta fe y les dijo el mayor de todos los milagros: el perdón de sus pecados. Los escribas, al ver esto, pensaron mal porque no reconocían que Jesús era Dios y podía perdonar pecados. Entonces los sanó también de su enfermedad. Pero ya Jesús había mostrado la enseñanza, y es que el Hijo del Hombre puede hacer algo más importante y poderoso que solo sanar una enfermedad física, y es perdonar el pecado del corazón. A.W. Pink dijo: la primera lección importante que todos debemos aprender es que somos pecadores y como tales no somos aptos para la presencia de un Dios santo. Es en vano que seleccionemos ideales nobles, formemos buenas resoluciones y adoptemos reglas excelentes para vivir. Hasta que se haya resuelto la cuestión del pecado, de nada sirve que intentemos desarrollar un carácter hermoso y apuntemos a hacer aquello que cuente con la aprobación de Dios mientras haya pecado entre Él y nuestras almas. ¿De qué sirven los zapatos si tenemos los pies paralizados? ¿De qué sirven las lentes si somos ciegos? La cuestión del perdón de mis pecados es básica, fundamental, vital. No importa que un amplio círculo de amigos me respete mucho si todavía estoy en mis pecados. No importa que haya salido bien en los negocios si soy un transgresor no perdonado a los ojos de Dios. Lo que más importará en la hora de la muerte es: ¿han sido quitados mis pecados por la sangre de Cristo? Ese hermoso texto que hemos leído del autor A.W. Pink nos muestra cuál es la base para el perdón de nuestros pecados. Y nos muestra la importancia que tiene ese perdón para nuestra vida, por sobre todas las cosas. Pero él pone un punto muy importante cuando habla de la sangre de Cristo. Y es que debemos preguntarnos, ¿cuál es la base para ese perdón? ¿Será solo la confesión? Claro que no. La confesión no perdona a nadie. Alguien tiene que pagar por la ofensa. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús en la cruz. Es al mirar esa cruz con fe, confesando nuestros pecados. Es al venir a Jesús y creer en Él que podemos reconciliarnos con Dios y encontrar verdadero perdón. Dice también el profeta Isaías, en Isaías 53, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, versos 5 al 6. Y por eso esa hermosa canción, cuando la canto tantas veces, llena mi corazón. Ese antiguo himno que dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer. Morir no temo yo. Qué hermoso canto, qué hermoso salmo, qué hermosos textos que nos hablan del perdón de Dios. Y cuando vemos este salmo, cuando vemos esta historia de Jesús, cuando vemos este texto de Pedro e Isaías, esto desafía nuestros corazones. Nos muestra la importancia del perdón de nuestros pecados y el gozo que eso trae al corazón. Así que podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, debemos de reconocer que el pecado no confesado destruye nuestras vidas. Al esconderlo, trae consecuencias.
Esconder nuestras maldades traerá afrenta a nuestra vida, afrenta a la vida de otros y sobre todo afrenta al nombre de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Pero también debemos reconocer, en segundo lugar, que es la confesión y el perdón de nuestros pecados que traerán la liberación a nuestra vida de esta situación. La respuesta de Dios a nuestra condición de pecado es la confesión. Lo contrario de ocultar el pecado es confesar el pecado a Dios. Nadie más debe participar en esta conversación íntima entre nosotros y Dios. El apóstol Juan lo dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 y 9. En tercer lugar, debemos reconocer que Dios usa la confesión y el perdón para transformar permanentemente nuestras vidas. Una de las bendiciones que tenemos es que Dios ha abierto un camino, una puerta, para que a pesar de lo terrible de nuestros pecados, podamos encontrar una gran misericordia en Él. Cuando hay verdadero arrepentimiento, habrá verdadera transformación. Pues cuando somos expuestos a la santidad de Dios y podemos ver nuestra condición pecaminosa y Dios produce en nosotros odio por el pecado, entonces no podremos seguir iguales. Pero en el cuarto lugar, hemos aprendido que el perdón y la transformación solo son posibles por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la cruz de Jesucristo el lugar donde mueren nuestros pecados y nuestras culpas. Es la muerte de Jesucristo en la cruz que trata con el pecado y sus consecuencias, que nos libera de la ira de Dios, que nos redime y nos perdona. Es la muerte de Jesucristo en la cruz que rompe el poder de Satanás, que nos reconcilia con Dios y nos da acceso a Dios. Si eso no es un poder transformador, entonces nada lo es. Y en quinto lugar, hemos reconocido que el resultado de una vida perdonada es gozo y alabanza. Pero ahora debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Y tú, amado oyente, qué vas a hacer? Al poder reconocer estas cosas, a la luz de lo que hemos visto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confesar tus pecados al Señor o los esconderás? Así que, en primer lugar, lo que te exhorto es a que puedas mirar la gravedad de tus pecados en la cruz de Jesucristo. Porque al ver la cruz y la crueldad de lo que ocurrió allí, podremos ver la gravedad y lo terrible de nuestro propio pecado, pues Él pagó por ellos allí en la cruz. En segundo lugar, mi exhortación es a que puedas confesar hoy mismo tus pecados a Dios y ponerte a cuenta con Él, poniendo en Él toda tu fe, toda tu esperanza y toda tu confianza. Para que en tercer lugar y finalmente tú puedas gozarte y disfrutar del perdón de Dios en tu vida. Pues solo al estar a cuentas con Dios, solo al reconciliarnos con Dios, solo al recibir ese perdón habrá paz verdadera, gozo verdadera, deleite verdadero en nuestras vidas. Imagina lo que significa para tu vida acercarte a Dios con confianza y confesar cada día tus pecados delante de Él. Imagina cuánto gozo hay en una vida perdonada. Así que confiesa tu pecado y disfruta el perdón de Dios que podemos recibir solamente por medio de la cruz de Jesucristo. ¿Cómo trataremos entonces finalmente y en resumen con nuestros pecados? Mira la gravedad de tu pecado a la luz de la cruz de Cristo. Confiesa tus pecados y ponte a cuentas con Dios y gózate y disfruta el perdón. Gloria a Dios. Quiero terminar con uno de mis textos favoritos de la Escritura que se encuentra en Miqueas 7, versos 18 y 19. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Estás en sintonía con Verdad y Vida Espiritual, con el pastor Humberto Méndez. Nuestra pasión es contemplar, disfrutar, reflejar, proclamar y adorar la gloria de Dios en Jesucristo
y ayudar a otros a experimentar la misma pasión. Te invitamos a seguir escuchando estos programas para edificación y refrigerio de tu alma.